semana tuvimos, no nos va a alcanzar el programa para resumir y compactar lo más importante y para que vos también desde casa puedas participar discutiendo, debatiendo con nosotros y con este equipazo a quien paso a presentar: el Rulo, Mati, Juana, el gran Luis Brustein, Cintia García y nuestra invitada, la diputada de Unión por la Patria, diputada nacional, Teresa García. Gracias por estar, Teresa, con nosotras. Bienvenida. A ustedes. A ver, pregunta obligada. ¿Estuviste ayer en el recinto? Sí, claro que estuve. Padecí ¿Cómo lo viviste? la Asamblea Legislativa del día de ayer. Creo que en la presentación se ha hecho referencia a los niveles de violencia y de insulto que ha tenido el presidente de la Nación Argentina. Él no gobierna para la bancada que lo aplaudía como si fuera la hinchada de Chacarita. Él gobierna para todo el país y todo el país ayer estuvo atento a ver cuáles eran los anuncios que iba a hacer el presidente. Ustedes refirieron en la presentación a lo que fue el 2015 con Cristina, donde hizo una extensa exposición respecto de las cosas que se habían logrado y siempre me impresionó mucho el final, porque en el diario La Prensa trascendió, dejó traslucir un título que decía va a dejar un país incómodo. Sí, claro, era un país incómodo para los dirigentes, pero era un país cómodo para la gente, cosa que ella vuelve a referir. Bueno, no está ocurriendo esto en estos momentos, la verdad que es incomparable si uno quisiera comparar los dos inicios del periodo legislativo. Pero fue muy feo y después quiero referirme, no sé si ahora, pero para mí hay una cosa que fue central en el día de ayer, mucho más grave que los insultos del presidente y los insultos de los palcos o de la propia bancada de La Libertad Avanza. Era la imagen de Peter Lamela sentado en un espacio que tienen las autoridades, el embajador de Estados Unidos, y al otro lado, hacia la derecha de Milei, estaba la Corte Suprema. Milei hizo referencia a causas y dijo va a seguir estando presa, ¿no? Y mencionó 2 o 3 causas, a lo cual el embajador de Estados Unidos aplaudía como aplaudía la bancada de La Libertad Avanza. Y no nos olvidemos que Peter Lamela, antes de asumir como embajador en Argentina, hizo 2 cosas. La primera, la reivindicación de los legisladores estadounidenses que habían pedido sanciones contra la expresidenta. Reivindicó a los legisladores estadounidenses. Y la segunda, una declaración muy dura en la que dice tiene que recibir la justicia que se merece. Una clara intromisión, no solamente en la nación argentina, sino en el país y además direccionada, obviamente. Cristina lo dijo muchas veces, si algo me pasa, miren al norte. Esta vez había que mirar al norte, pero también había que mirar la conducta de los integrantes de la Corte Suprema, ¿no? Eso sí me pareció gravísimo. Les propongo lo siguiente, y ustedes también en casa, segmentar lo que ha sido la apertura de la jornada de ayer, en donde podemos segmentarlo, si se quiere, en 2 instancias. Teresa recién hacía referencia a la agresividad, a las agresiones propinadas, sobre todo para quienes tenía a su izquierda, que además era una transmisión bastante llamativa porque nunca se los escuchó a quienes estaban a su izquierda, ni se los vio tampoco. Entonces eso resultaba, uno podía presuponer hacia quién iban dirigidos los improperios, desde apodos hasta insultos y agravios, pero más allá de eso decía dividirlo en 2 instancias. Una la que tiene que ver con este clima generado por el presidente y la otra que tiene que ver con los anuncios. Vamos con el primer segmento, que tiene que ver justamente con este clima y estas agresiones. El mejor presidente de la histeria. Cucas, yo les voy a avisar algo, Cucas. ¿Saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar. Y a la gran mayoría les encanta verlos llorar. Un discurso escrito lleno de agresiones. Usted estaba sacado, el presidente. A ver, ignorantes, la justicia social es un robo. Implica un trato desigual frente a la ley. Y está precedido de un robo. ¡Manga de ladrones! ¡Delincuentes!
Digamos, ¿qué alergia le tienen a los datos? El desempleo bajó. Dedicate a recitar poemas y hablar de los datos, no, porque de eso no sabes nada. Deja de mirarte al espejo, Martínez. Los chorros son ustedes. Tal vez uno puede decir por qué no tiene nada para mostrar. ¿Acaso el inicio de sesiones legislativas no es los logros, ¿no?, en beneficio del bienestar general para un país? Eso no lo puede de ninguna manera decir. Por lo menos sé menos bruto y anda a estudiar. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver con ustedes, que estaban inspirados en un fascista. ¡Manga de delincuentes! ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado, por favor? Oh, no. ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no estar cansado, puede estar encadenado, quizás esté dormido a la sombra de un olvido. Es un evento institucional, republicano, es un evento de características relevantes para la democracia. Sí. Ver que representan a los argentinos insultando y agraviando. ¿Qué te pasa, Chilindrina Trosca? ¿Qué le pasa a la Chilindrina Trosca? Porque no la llego a escuchar. Cuando hablo de capital humano, hablo de la gente. Usted no puede ser tan ignorante. Su ignorancia lastima. Todo es teatral. Bueno, él es así. Y vos sabés que parece que hay como una especie de casting de apodos en la previa, ¿eh? Pero no es él solo el que se le ocurre. ¿Sabés uno de los empresarios más grandes de la Argentina? Pablo Roca es Don Chatarrín. Chatarrina Roca. Por eso defienden tanto a Piedrita. Dale, por eso defienden tanto a Chatarrín de los tubitos caros. Yo no voy a lo del presidente porque sé que va a ser los discursos de él que no tiene acostumbrado de agresivo. Y la verdad es que al descalificarte, al vez que te dice que vos sos sedicioso o golpista. Las zozobras generadas por un sector de la política, ustedes, hicieron todo lo posible para derrocar a este gobierno y le salió mal. Por parte del gobernador Quintela y de la senadora riojana María Florencia López, que son de ustedes. Golpistas. La verdad es que una berretada como presidente. Nunca he visto una cosa así. A mí me pareció un presidente absolutamente desequilibrado. La verdad que la cantidad de agravios y de insultos en forma permanente en el marco de todo el discurso, nunca lo había visto en todos los años que llevo en el Congreso y de los años anteriores en el marco de una apertura de sesiones parlamentarias. Si ponchaban a un opositor o mencionaban a un opositor, una política de oposición, se los ponchaba. Ahora no. Se los ponchaba. Ahora no. Ahora los invisibilizó completamente. Le hablan en off, porque vos no escuchás que le están diciendo, sabés que le están diciendo, y él les contesta. Entonces se genera... Él es el que tiene la tribuna. 5 millones de pesos. Que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Lo que vimos ayer en la Asamblea Legislativa es un hecho absolutamente inédito. Idiocracia. Es el presidente entrando con una metralleta en idiocracia. ¡Diablos! Sé que todo está muy mal, con todo eso del hambre y la tormenta de polvo, y sé que se nos terminaron las papitas y la salsa de los burritos. ¡Sí, claro! Pero tengo una solución. Eso es lo que dijiste la última vez y tengo una solución. ¡Eres un tonto! Carolina del Sur, no los oigo. Eso es lo que creí. La justicia social es un robo. ¡Manga de ladrones! ¡Delincuentes! ¡Por eso tienen a la suya presa! ¡Manga de ladrones! ¡Manga de chorros! ¡Por eso tienen a su líder presa! ¡Porque es una chorra! ¡Los chorros son ustedes! ¡Manga de delincuentes! ¡Manga de asesinos y chorros! ¡Manga de corruptos! ¡Cuca!
cucas, 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 cucas. Amor, amor, si me escuchas, si me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Un compilado que fue larguísimo, pero esto fue recontracorto en comparación a lo que se iba viendo en el minuto a minuto, Luis. Sí, yo lo estaba mirando otra vez y lo que uno puede pensar es que eso no fue espontáneo, ¿no? Sino que tuvo algún sentido político para un personaje como Milei. Armó ese espectáculo, esa especie de show de odio. Yo creo que está la construcción de un enemigo, despolitizándolo, convirtiéndolo en delincuente, chorro, cuca. Soportar, quiero decir, ¿no? Yo lo que intenté sintetizar en realidad es eso, es que era un cúmulo de agresiones mechado con vamos a hacer y punto, ahí terminaba. Y ni siquiera explicando ni profundizando, porque creo, lo decía ahí Rossi en un momento, creo que en nuestra historia de la democracia, esta parte, una escena así no la vimos nunca. No sé, Teresa, si estoy confundida. Nunca. Tengo muchos años en la legislatura nacional, he visto muchas aperturas de asambleas, jamás vi una cosa como esta. Quiero coincidir con vos en el sentido de que hay una intencionalidad en esto que se hizo. Primero, que la transmisión estaba ultra dirigida, ya sabemos cómo, que no se nos viera, que no se nos escuchara. Digo que no hablamos en voz baja tampoco, y tiene como intencionalidad que el ámbito institucional por excelencia, donde la gente logra la representación cuando vota en una elección, que son las cámaras legislativas, la gente vota presidente en el Ejecutivo y vota legisladores, que eso esté marcado con los calificativos que usa. El año pasado eran ratas y después los invita a comer un asadito de olivos, después son chantas, después son chorros, después somos cuca, después... Entonces, el insulto hacia la institucionalidad de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tiene un objetivo, y es la descalificación de uno de los pocos ámbitos institucionales que quedan en pie, y eso sí es peligroso. Y no solamente la descalificación en términos explícitos, ¿no?, de insultarlo, sino que también me parece que genera un alejamiento de la política real, porque digo, una apertura de sesiones, uno espera ver, bueno, cuál es la proyección del programa de gobierno a lo largo de este año, y de 1 hora 40 más o menos que duró ese espectáculo, yo creo que 1 hora 20 fueron básicamente insultos y repetición, aparte de un discurso que ya es sobreideologizado, digamos. No es ni siquiera ir a convencer a los ya convencidos, es generar el titular sobre el presidente insulta mucho, y a la pasada mencionó que va a privatizar todos los trenes de carga. Digo, no estoy viendo eso en los titulares. Y también lo que una cosa para advertir es que reforzó la idea de tener más que relaciones carnales con Estados Unidos. Y esto sí es para advertirlo, ¿no? Sí, ahí me parece que hubo un punto importante, porque lo que sí anunció, lo que sí presentó, es el país que quiere. Y es horrible el país que quiere. Sí, horrible. El país para los próximos 50 años que piensa institucionalizar con el poder que tiene en el Congreso para lograr los votos a cualquier costo y cualquiera sea el contenido. Porque esto que comentabas, Teresita, el tema de la anuencia que le daba el embajador de Estados Unidos, lo dijo dándole marco a lo que él le explicó como lo que consideró la mayor agresión que sufrió el gobierno desestabilizante, que fue nada menos que perder la elección en la provincia de Buenos Aires. Eso lo consideró un hecho desestabilizante, de lo cual reconoció que lo salvó Estados Unidos, con una promesa de dinero que jamás llegó, con una visita de un secretario del Tesoro que prácticamente dijo: yo acá soy el dueño del Banco Central de la República Argentina. Y esta es la política y la posición que va a tener el gobierno argentino con respecto al de Estados Unidos. Eso está dicho. Y vos lo marcabas bien. Es muy grave eso, es muy grave, pero también es bueno remarcarlo para decir, bueno, hay una alternativa a esto, y esto lo vemos mal,
no es, o por ahí algunos dicen, bueno, pero no garpa hoy decir que estás en contra de Estados Unidos. No importa, lo que importa es decir lo que se piensa y lo que uno ve detrás de esto. No lo sé si no garpa, porque si uno le pregunta a cualquier ciudadano, a cualquiera, a los chicos que están acá, a cualquiera, ¿a vos te gusta que se queden con la Patagonia? ¿A vos estás de acuerdo con que haya incendios que son provocados porque luego hay proyectos inmobiliarios o productivos en danza a manos de Estados Unidos? ¿A vos te gusta que el litio...? A mí me parece que la gente no diría que sí, que le gusta. Lo que pasa es que hay términos o pensamientos que parece que han quedado en la historia. El tema de que el imperialismo avanza parece que es una cosa de los 70 y no es así. Y avanza de otras maneras, no avanza con golpe de Estado, con tanque, con ametralladoras, avanza de esta manera. Con opinión pública. Exactamente, con la opinión pública. Y la verdad que el déficit en parte lo tiene la dirigencia política en general. No hablo solo del peronismo, en general. Porque es un momento donde hace falta representar lo que uno dice representar. O sea, los dirigentes sindicales, los dirigentes gremiales tienen que representar los intereses de los trabajadores, si no va a ser muy difícil recuperar la confianza de la gente. Yo igual pienso como Cintia, yo soy optimista, creo que el peronismo va a volver a gobernar este país. Y lo va a volver a hacer porque esto no tiene buen final. Y finalmente, cuando no hay buenos finales en la historia argentina, siempre se busca el peronismo. Esperemos estar a la altura de las circunstancias esta vez. Eso es lo único que espero. Yo quería agregarle algo a lo que dijo Luis al principio de si está armado o no está armado, que yo creo que está armado. Sí. Más cuando contaba recién Teresa, que no enfocaban a los diputados opositores, pero sí a los palcos, ¿no? Sí. Es decir, los palcos para este gobierno son más importantes que los diputados electos y los palcos son el gordo Dan, sí, ¿no? Que haciéndole así a la gente que se calle, que escuche, no sé qué, como si fuera un futbolista. Sí. Digo, es más importante para el gobierno el gordo Dan que cualquier persona que fue votada. Y respecto a eso quería hacer un comentario quizás un poco romántico, pero no todo tiene que ser entretenimiento en la vida. Yo entiendo que esto tiene una búsqueda de un shock, de impacto, de que se habla el otro día, etcétera, pero es un lugar que históricamente ha tenido mucho valor en la política argentina, que es el presidente yendo a contar qué se hizo el año pasado, ministerio por ministerio, qué avances hubo, en qué se avanzó, qué todavía falta mejorar, cuáles son los proyectos para el año que viene. Yo me acuerdo que a Cristina se le medía el aceite, si había dicho o no había dicho este tema sobre tal cosa, si en trabajo había dicho esto sobre lo otro. Ahora no dijo nada de nada y sin embargo nadie está criticando el contenido de lo que se dijo ayer. El presidente de la Nación ni siquiera puede hacer un paso ministerio por ministerio, porque casi no tenemos ministerio. No. Hoy, hablando con un amigo medio en broma, le dije, mira, el Ministerio de Educación ni siquiera hace esto, y después dije, no tenemos ni siquiera Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede proyectar un país si no tenemos ni siquiera ministerio, ¿no? Bueno, está también la teoría de que esto, tal como acaban de escribir Teresa, Luis, fue armado. Hay cierta lógica de la televisación que los que estamos en la industria hace un rato sabemos que ante una mención había un plano dirigido. Eso en general no sucede a menos que esté más o menos pautado y charlado. Más allá de todo, el objetivo está logrado porque todos los medios en general hablan de este show, de la agresión, y no hablan de las propuestas o de otra línea que también sucedía en el día de ayer y que tenía que ver con hacer afirmaciones acerca de algunos logros que habían sido parte de su gestión. Lo lógico, que esto tiene que ver con lo que decía recién Mati, esto de hicimos esto, rendir cuentas ante el Congreso. Lo cierto que el Congreso en definitiva somos todos nosotros, en definitiva están nuestros representantes allí, entonces también si le faltan el respeto a alguien que votamos nosotros, nos están faltando de alguna manera el respeto a todos nosotros. Lo cierto es que producción mediante se hace un repasito y a ver qué sí y qué no de lo que dijo que se hizo y lo que se va a hacer. Los locos cantan su canción y aplauden. ¡Vamos a Milei! ¡Milei! Ayer se mandó el mayor estandapero del planeta. Claro, total. Hora 40 metió discurso. Hora 40. La realidad es que
de la economía real no habló de los despidos, no habló del cierre de las empresas, no habló de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y de los pensionados y de los asalariados. Hemos triplicado el salario en dólares, poeta. ¿Qué es lo que vos rescatás de este gobierno? ¿Qué mejoró tu vida desde que Milei es presidente, por ejemplo? No, mucho no mejoró, estamos igual. La economía está muy estancada. Para mí tiene que empezar a aumentar más los sueldos. No puede ser que me aumente 1%. Ese es el tema. Y hoy la gente llega hasta el 15, 20. Yo que trabajo en esos supermercados se ve bastante eso. ¿Hay mucho consumo que se fue a pique? Sí. Sí. ¿Tuvieron que echar gente en el supermercado donde trabajás? Y algunos sí echaron. Y al fin y al cabo, si fueran las elecciones mañana, ¿qué haces en la urna? No sé, hoy en día no sé. Yo lo voté en 2023, pero en 2027 no sé si lo volvería a votar. Y el dato que da de que bajó el desempleo, bueno, es un dato que el INDEC desmiente. Una de las grandes mentiras que nos han inculcado es que abrir la economía perderá puestos de trabajo. En el caso argentino, pese a lo que repiten los profesionales de la mentira, durante nuestra gestión no solo que no aumentó el desempleo, sino que además esto pasó en un contexto donde aumentó la cantidad de personas que buscan trabajo. No solo que no aumentó el desempleo, sino que además esto pasó en un contexto donde aumentó la cantidad de personas que buscan trabajo. Cuando Milei asume el gobierno, la desocupación era del 5,4% en el tercer trimestre del año 23, 5,4%, y el último dato del INDEC del tercer trimestre del 25 es 6,6%. O sea, si estaba en 5,4% y ahora está en 6,6%, los números, presidente, le están diciendo que está mintiendo respecto a este tema. Pero quiero decirle que este intervalo de malaria se ha terminado. La malaria se ha terminado. Hoy ya podemos decir que la recesión se terminó y de ahora en adelante todo lo que queda es crecimiento. De acá para adelante son todas buenas noticias. Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Pero que la está pasando mal hoy. No, que la está pasando mal hoy. ¿Qué le diría? No, yo le digo que tenga más esperanzas que nunca, porque lo peor ya pasó. Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos. Hoy ya se empiezan a ver los frutos. La malaria se ha terminado. La sociedad se inoculó el 26 de octubre del año pasado. Todo el disfrute afuera, el 54% es lo primero que recorta al ver el presupuesto. Después lo que le sigue es el consumo de segundas marcas, ¿no? Empieza a consumir, ya deja las primeras, va a las segundas. En algunos casos incluso se va a terceras marcas. El 34% también dejó de comprar ropa. Eduardo, yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina. Ahora, un ojo de bife, Mariana, es un lujo. Pero si vos toda la vida anduviste en Ferrari, sin saber que era un lujo, y sí, te puede doler un poco, pero y andar en Ferrari es un lujo. Bueno, comer ojo de bife en el mundo es un lujo. No se puede ser tan estúpido, no se puede ser tan colonizado mentalmente, tan subordinado intelectualmente, tan chiquito de cabeza y de neurona. Por favor. ¿De lo de Cristina de cuándo es eso? Ojo, ojo que estás al aire. Ojo que estás al aire. Justamente estaba diciendo que me encantaba la... Catrasca. Y te reías, le discutías al presidente lo de desocupación. Sí, no se le puede discutir a este señor cuando dice que aumentó la gente que busca trabajo y por eso quiere decir que... No, pero aumentó la gente que busca trabajo, pero más aumentó la cantidad de empleos que se ofrecen. Por eso hay menos. Sí, es una lógica rarísima. Hay gente que está buscando trabajo, pero todavía lo estoy tratando de entender. Pero hay un problema de fondo en esto, que es el tema de que
desconoce que hay problema de empleo. Es decir, si alguien le va a pedir que dé soluciones o propuestas, ¿qué vas a hacer con el desempleo? Dice, sí, no hay. Claro. ¿Qué vas a hacer con el tema del cierre de fábrica? No hay cierre de fábrica, es gente que se reacomoda en otro lado. ¿Qué hace con la gente que es despedida de ese cierre de fábrica? Y bueno, entra la importación, la gente ahorra con eso, lo explicó él, Sí, digo, con eso ahorra, compra otras cosas, entonces ahí se genera otro empleo. ¿Qué va a pasar con la minería? Va a crear 1 millón de puestos de trabajo en la cordillera. No hay cifra en el mundo en minería que pueda demostrar esto, que se puede crear. Rulo, yo no te veo a vos en la mina. No me vas a ver a mí ni no vas a ver a mucho. Con una mina. Porque seguro que no vas a ver a otro millón de personas que no soy yo. Digo, Claro. puedo. El problema es que... ¿Podés? Bien. El problema es que queda lejos la cordillera. Que tenés pasado de minero, decilo. No hablemos de mi pasado. No, pero digo, el problema es que el presidente no reconoce ninguno de estos problemas. Para él no existe ninguno de estos problemas. De hecho, carga a los empresarios. Es decir, cierra una fábrica y el tipo en vez de, bueno, ¿cómo hacemos para que quede abierta? No entendió que tiene que cerrar e irse a trabajar a otro lado. Como los de Falte no entienden, lo que dijo de Falte directamente, dejan a la gente en la calle y con eso me extorsionan. Digamos, es una burla, una falta de respeto a los trabajadores que están quedando sin trabajo. En verdad, ¿no? yo sí creo que él ve lo que pasa, porque, digamos, no sé si estará en todos sus cabales, pero en algunos estará como para darse cuenta qué es lo que pasa. Y si no él, alguien que esté al lado, alguien que le diga, maestro, venga, estamos con problemas. Lo que me parece es que cada día están agudizándose más. Yo soy de Zona Norte, la cantidad de gente que ha sido desempleada en Zona Norte es increíble, además de FATE, los parques industriales, y la verdad que no hay ninguna posibilidad de recomponer el trabajo. Y no es solamente el trabajo, yo lo decía el otro día, porque es perder el trabajo y perder la salud. Quien se queda sin trabajo se queda sin obra social. Y sabemos que la salud pública está estallada. En todos los hospitales lo vemos, tanto de Ciudad de Buenos Aires como de Provincia de Buenos Aires. Hay un aumento de la demanda de atención de la salud porque la gente está sin empleo. Y entonces, además, el trabajo te ordena la vida. Exacto. Quedarte sin trabajo te deprime, te hace sentir inútil, te hace sentir Y respecto del tema de la salud, que es muy preocupante, vemos que además en paralelo, como hay un deseo de comerse el Estado desde adentro como un topo, como bien lo definió él en alguna oportunidad, se están eliminando programas que son sustanciales para la vida humana. Y esto sí es preocupante. El eliminar el programa de cardiopatías congénitas que le impide a la mamá una cirugía intrauterina o la cirugía del bebé. En el país hay 4.500 chicos por nacer o nacidos con esta patología. Y ese programa se murió. No hay atención a enfermos terminales, atención domiciliaria, no hay medicación oncológica. Entonces, además de perder el empleo, lo que creo que se está jugando es con la vida humana. Y eso no se repara. Entonces, me parece que una acusación para hacerle a este presidente es, como decís vos, que él quiere un país como él se lo imagina. Bueno, en ese país no cabemos los 40 y pico de millones de argentinos, en ese que él quiere. Lo que tenemos que despertar es una conciencia para que dentro de 1 año y 3, 4, 5 meses, cuando ya esté lanzada una campaña electoral, que ya la lanzó, sepamos dónde tenemos que poner el voto. Esta vez con mucha conciencia, porque creo yo que 4 años más de esto no se soportan. Esto es una mirada muy personal, no quiero desestabilizar, no quiero decir... Ya que va a aparecer Stornelli, No, Stornelli, no sé si todavía le retienen o no el pasaporte para que no pueda salir del país, porque creo que fue la única medida judicial que tomaron con él, así que no es un señor que goce de mi respeto. Pero no importa, digamos, pero creo yo que la gente no aguanta más. Hoy la gente no tiene plata para cargar la SUBE para ir a trabajar. Y además, lo que más me preocupa a mí cuando uno mira la sociedad es la profunda tristeza que uno ve todos los días, en los que trabajan, los que tienen trabajo, los que no lo tienen. Hay una profunda tristeza porque sabemos que vamos camino a un abismo y esto intuitivamente lo sabemos todos, no hace falta que se explique.
Por eso creo que los niveles, que los dirigentes tienen que poder representar lo que está sintiendo la gente. Aunque sean las cuestiones más menores, no estamos para grandes discursos demasiado ideologizados. Y hoy la sociedad está con una necesidad inmediata, que es el día a día, y a eso hay que poder responder. A mí me parece que Teresa da en la tecla en esto de la reacción, ¿no? O sea, ¿cuál es la respuesta? Porque el discurso de Milei se puede leer de distintas maneras, muy acertada la idea de dividir el informe, porque cuando uno ve... La forma y el fondo, ¿no? Sí, claro, que yo creo que la forma también es el fondo, ¿no? Es esa intencionalidad, coincidimos todos que esto fue intencional, esa intencionalidad violenta es una respuesta frente a la nada para mostrar de gestión. Ahora, no es que tampoco que Milei no tiene nada bueno para mostrar, ¿no? O sea, no tiene, esto que el diagnóstico que hacíamos. Ahora, sí tiene para mostrar, me parece a mí, un proyecto de país devastador. O sea, cuando él, por ejemplo, él habla, dijo algunas cosas al final, dijo que va a reformar el sistema electoral, ¿no? Lo va a hacer. ¿Lo va a hacer? Yo creo que lo va a hacer porque él lo ha hecho el año pasado en pleno año electoral, cosa que nunca se hace, cuando suspendió las PASO momentáneamente. Creo que ahora tiene la intención de eliminarlas definitivamente. O sea, cuantas menos instrumentos de expresión haya, para él mejor. Contra menos democracia, digamos. Bueno, no quería decirlo de esta manera, pero es ellos así. Vendieron los puestos en las listas. Por eso digo, no se puede, no pueden hablar. Uno ve lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires, con La Libertad Avanza, todos somos conscientes de lo que ha pasado, y sin embargo, ahora hay una presión muy grande por querer instalar la boleta única papel en la provincia de Buenos Aires. Así que los compañeros que estén en la provincia, los compañeros que estén en la legislatura van a tener que resistir este embate. ¿Por qué? Porque como él hace estos discursos, él o ellos, los que tiene alrededor, los Sturzenegger de la vida, toda esta gente, se hace discursos sobre la modernidad. Entonces vio que es más fácil votar con una crucecita en un papel que vaya con una boleta larga. Y van como llevando a la sociedad a interpretar como ellos quieren las cosas. Y lo van haciendo porque la sociedad tiene la cabeza en otra cosa, está preocupada por otra cosa. Y es lógico que esté así. Entonces, la dirigencia política tiene una responsabilidad superior en este momento, que es poder explicar con claridad qué significa cada uno de los intentos que hagan por reformar algo que ponga en cuestión el deseo de la gente de elegir. Porque creo que en el proyecto de reforma de los partidos está sacar las PASO. Sí. ¿No? Por eso yo decía... Ya la sacó el año pasado, ¿no? Claro, pero y por la eso financiación, habló de la financiación también de los partidos políticos. Para ellos fue vender. En vez de que las PASO son un esfuerzo, hay que ir a votar, etcétera, etcétera. Pero eso, ¿cómo lo reemplazan? Venden los puestos en la lista, por eso lo dijeron Bloomberg y lo dijeron varios. Y además aparecen en la lista de ellos gente que realmente es impresentable. La diputada que estaba ahí, Lorena Villaverde, apareció abrazándose con los jueces de la Suprema Corte. Y esa diputada no pudo asumir como senadora por su relación con el narcotráfico, porque la detuvieron 2 veces en Estados Unidos llevando cocaína o no sé qué droga. Y además tiene el sueldo embargado, porque hizo una estafa o estuvo involucrada en una estafa por un terreno que vendió y no entregó o no sé qué. Ahora, ¿sabes una cosa? Y ahí aparece abrazándose con los jueces de la Corte. Es horrible la imagen de una legisladora que no pudo asumir como senadora por una causa abierta por narco en Estados Unidos. Es oprobioso tenerla sentada en la legislatura, eso habla también de cómo conforman las bancadas, como decís vos, pero es más oprobiosa la reacción de la Corte. Uno ha visto cómo se abrazó con Lorenzetti prácticamente, cómo se acercó a Rosenkrantz y cómo se acercó a Rosati. Sí. Y había fotógrafos en todos lados, o sea que no era un acercamiento con disimulo. Y
¿cómo los 3 miembros de la Corte, que son la máxima representación de la justicia en este país, tienen ese tipo de acercamiento con una diputada que no pudo asumir como senadora porque está acusada de narcotráfico? Sí. Entonces, el problema es la senadora, pero para mí el mayor problema es la Corte Suprema que accede a eso. Igual yo estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que se plantearon en esta mesa, pero también hay que ser un poco realista en el sentido que las elecciones no fueron hace tanto y ganó Milei en todos lados también. Es decir, que yo creo que la oposición tiene que plantearse seriamente cómo va a encarar estos 2 años. Y va a tener que salir a hablar públicamente mucho más, y va a tener que ir a los medios que habitualmente no van porque son incómodos, y van a tener que quizás también poner su prestigio un poco... No, y dar respuestas, ahí, ¿no? porque Me parece. si no, porque, va además del diagnóstico, pensar respuestas. Pensar respuestas como lo que dice Teresa, una sociedad que necesita, que hace mucho tiempo no la escuchan, no le hablan en su lenguaje y no le dan respuestas. Claro, pero por eso digo que hasta que un día nosotros podamos ganar las elecciones, viene ganando Milei. Esa lectura de que vamos a volver indefectiblemente hasta lo que estamos viendo en las últimas elecciones, que es el único plebiscito real que ganó Milei en todo el país. Lo que circulaba también es que la imagen positiva está en su momento como más brillante. Los números que circulaban eran de una aceptación o de una imagen positiva de un 40%. No sé cuánto hay de cierto en eso, cuando y que no. puede cambiar de un día para otro en este país siempre. Pero no es su mejor momento. Perdón, ahí está la foto a la que hacía referencia Luis. Ahí está. Es horroroso. La verdad que uno ve eso. Capaz que no la conocía. Pero, perdón, Teresa, te corro por izquierda. ¿Y qué harían? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué haces en ese momento? No puedes hacer nada porque hay 3 personas que acceden a ese tipo de acercamiento y esas 3 personas son los miembros de la Corte. Ahora, si yo fuera miembro de la Corte y se me acerca alguien que tiene este cuestionamiento en la justicia, hago el gesto lo más visible posible para que se entienda que no la quiero ni cerca. Está el ministro al lado. Claro. Y el ministro la conoce. ¿Qué ministro? El ministro de Justicia. Entonces, quería... Matías me llamó. Quería agregarle algo a lo que vos decís, que es absolutamente cierto. Hoy Milei está gozando entre el apoyo de otro descerebrado como el que tenemos, que anda transitando por el mundo con un lanzallamas. Hoy tiene una imagen alta, es cierto. Ahora, también es cierto que la sociedad tiene una paciencia limitada, que es su propia necesidad cotidiana. Ya pasó históricamente que de un día para el otro cambia. Exacto. Y los ciclos duran cada vez menos. Yo lo que sí creo, insisto con esto, y sé que también es para otro debate, que seguramente será cuando uno hable del peronismo, a mí me parece que Cristina lo planteó claramente en un documento de hace 2 años, creo, ¿no? El peronismo se desorganizó y se desvió, cosa que es absolutamente cierta. Si no, hoy no tendríamos legisladores de los gobernadores que los mandan a votar junto con Milei. Legisladores que acceden a eso y gobernadores que creen que el supuesto Pacto de Mayo o cualquier otra cosa de estas que firman les va a dar el cordón cuneta, el bacheo de la ruta o la rotonda. Una reforma laboral, no menos, para el peronismo, ¿no? Exactamente. No cualquier ley. No, primero fue la ley bases y luego fue la reforma laboral. Entonces, esto sí es una discusión interna en el peronismo que hay que darla, que va a ser dura, pero hay que darla porque no todas las representaciones son iguales. Tengo una pregunta ahí, Teresa. ¿Qué margen tienen de diálogo con, no con el oficialismo, digamos, pero quizás con diputados, senadores del PRO, de los radicales, digo, con otras fuerzas políticas como para que no avancen, por ejemplo, la reforma laboral y otros proyectos? Y hay diálogo. Yo sé que en el Senado hubo diálogo permanente y, sin embargo, hemos tenido exponentes radicales que votaron por la reforma laboral. Creo que ¿no? todos, ¿no? Los radicales votaron. Creo que sí. Todos. Al menos los que yo conozco votaron. En la Cámara de Diputados hay diálogo. Estamos charlando con otras fuerzas políticas donde, por supuesto, algunos encuentran su límite en la votación en general, pero no en la votación en particular. Y como ya sabemos que hay leyes que se votan con la mano y hay leyes que se votan cuando uno se sienta, hubo lamentablemente, ¿no? Hombres
ingresaron en la Cámara por nuestra fuerza política, que fueron los que le dieron el quórum para que esa ley se pudiera votar. Y me parece que esas cosas sí las tiene que discutir el peronismo y las tiene que discutir en una situación muy difícil. Porque no sé si para todos, pero para muchos de nosotros, nuestra conducción, nuestro horizonte, la palabra en la que nosotros confiamos está presa, está casi incomunicada. Entonces, para otros que no tienen esa altura política, es mucho más fácil andar sueltos por la pradera haciendo cualquier cosa. Nosotros tenemos una responsabilidad, veremos cómo se lleva adelante. Espero que la Corte no lo escuche a Milei en lo que le dijo ayer y se comporte como se tiene que comportar. Pero bueno, nosotros seguimos insistiendo con que Cristina tiene que estar libre. Te hago una pregunta incómoda. Sí. ¿Para otros es más fácil o es conveniente que Cristina esté presa? Es conveniente. Es conveniente, Sí, ¿no? claro, porque... Para otros del mismo partido, estamos Sí, hablando. claro. Yo me la imagino a Cristina cuando dijo yo voy a ser candidata por la tercera sección electoral, que causó un revuelo diciendo cómo podía caer tan bajo en esa decisión, y a la semana la detuvieron. No la quieren en la escena política, ni los extraños, y algunos de los propios tampoco, porque seguramente con Cristina en el pleno ejercicio de su acción política hubiera sido muy difícil que algunos legisladores en nombre de los gobernadores votaran nada más ni nada menos que la reforma laboral, el hecho esencial y el hecho que creó el peronismo en este país. Claro, por eso digo que es una locura. Que ya no serán tan propios entonces, ¿no? Hablando Para de mí ya propios, hablando de retornos, puertas que se abren o no, el viernes se daba la polémica de ¿le hubieras abierto la puerta a Pichetto, sí o no? Hizo lo suyo el señor dando una nota. Y la necesidad de construir una propuesta desde el peronismo junto al Centro Nacional para ganar las elecciones. Por eso el planteo es con todos, sin exclusiones. Y empezamos a construir un conjunto de ideas simples, fácilmente transmisibles, que tienen que ver con la realidad cotidiana de los argentinos. ¿Qué está pasando hoy con el salario? El salario está totalmente aplastado. El sueño de Martínez de Oz y del señor Arriazu, el asesor en las sombras, de que había que empobrecer a los trabajadores y trabajar para achatar el salario y ponerlo a la altura de Latinoamérica de ese tiempo. Era el proyecto de la dictadura de Martínez de Oz. De los temas que tenemos que hablar son estos temas. Algunas de las reflexiones sobre este encuentro que usted tuvo con Cristina Fernández de Kirchner en su casa. Y el diálogo fue un diálogo fraternal. En la visión que yo tengo respecto a que la Argentina no puede seguir depredando a figuras que han sido presidentes, y que este es un tema que en algún momento habrá que revisar también, porque de lo contrario, este destino que tiene hoy Cristina Fernández de Kirchner lo van a seguir otros. Nos vamos a parecer mucho al Perú. Todos nos hemos equivocado. El que no se haya equivocado me parece que no pertenece a este mundo. Pero me parece importante construir un camino que tiene que ver con la unidad del peronismo y de la búsqueda también de un centro nacional productivista y capitalista. Ahí está la consigna. Capitalismo productivo es la consigna. La búsqueda del trabajo como eje central para la vida. Bien, allí estaba planteado el debate. El viernes, Teresa, se mataron acá. Unos que le abren la puerta, otros que no. ¿Vos de qué lado estás? ¿De la puerta? ¿Le abrís la puerta a Pichetto, lo recibís a Pichetto o no lo recibís a Pichetto? Sí, lo recibo. No, Cristina. Claro que sí. Y digo por qué, además. Dale. A mí me parece que hay hombres y mujeres en el peronismo que tienen mucha experiencia legislativa, experiencia política. Y este es un momento de tanta fragilidad política que necesitamos de opiniones de gente con oficio. Además, desde el punto de vista personal y humano, a mí me alegra que haya usado una frase que yo no sé cuánto de valor tiene, pero el hecho de perdonarse, ¿no? Entonces, fue compañero de Cristina durante muchos años, sé que gozaba de la confianza de Cristina, también sé lo que sucedió después políticamente, pero me parece que estas gestualidades
hacen que uno pueda ir recuperando un poquito la confianza en el sentido de que hay otros, y muchos otros, que quizás no estén tan cerca en este momento y que haya que tener la capacidad por lo menos para escucharlos. Sí, y aparte está la persona, que muchas veces ya la mayoría de nosotros tenemos una opinión formada sobre las personas, entonces decimos nos gusta o no nos gusta. Sí. Y después está lo que dice, y vos escuchás el discurso de Miguel Ángel Pichetto hoy, y cualquier peronista debería estar de acuerdo, un país productivo, un país que ponga el trabajo en el eje principal, donde ¿no? El salario empieza a ser de vuelta lo que ordena la vida de los argentinos. Después en política exterior podés tener más discusiones respecto a lo que opina Pichetto, pero digo, es una línea histórica peronista, como para que por lo que hizo en algún momento, que no te gustó, ahora digas es un traidor. A mí la palabra traidor en el peronismo no me gusta, no sé qué opinás vos, que se usa mucho, ¿no? Medio a la ligera la palabra traidor. A mí la palabra, es una palabra que se usa para el que es más, el más menos, el menos. Entonces, digo, a mí hay una palabra que sí me resulta para calificar en el peronismo, que es la ingratitud. Uno puede ser cualquier cosa en la política menos ser ingrato, digamos. Uno construye con compañeros, construye colectivamente. Hay que esforzarse muchas veces porque hay cosas que no nos gustan y sin embargo tenemos que tratar de coincidir porque de todos modos que si hay una salida para esto es colectiva y no es solamente con el peronismo, tenemos que tener la capacidad de convocar otras fuerzas políticas también porque no va a alcanzar. Ahora, Teresa, en el peronismo siempre hubo distintas voces, sí. Siempre fue, por eso se habla más de movimiento que de partido. Pero sí, yo me acuerdo mucho cuando fue, cuando Pichetto le partió el bloque a Cristina. Después de haber manejado el bloque durante mucho tiempo en los gobiernos de Cristina, cuando asumió Macri, Pichetto se llevó la mayoría de los senadores. Sí. O sea, la cabeza, ¿no? de esa ruptura fue la suya. Yo creo que en el peronismo esas historias se han dado y se han vuelto a juntar, pero creo que hay una mirada de la misma base del peronismo y demás, que no le tiene miedo a esa diversidad, pero quiere tener claro a dónde va. A dónde vamos. Y que, no sé, tiene que ver mucho cómo se construyen las candidaturas, porque ya hubo candidaturas que no fueron buenas y que la gente las tiene muy en cuenta, ¿no? Por eso, para sumar a lo que dicen, ¿no? Dos cosas me surgen. Una cosa es la gestualidad de abrir la puerta y otra cosa es la gestualidad del abrazo, ¿no? Me parece que lo que hay en la reunión entre Pichetto y Cristina es un abrir la puerta. Alguien que además dice no podemos tratar a los presidentes de esta manera porque van a venir por nosotros. O sea, yo creo que Pichetto también tiene es un hombre como... Un hombre de Estado. Como dice Teresa, además con oficio legislativo. Es un hombre del poder, diría yo también. Y entiende que hay una expresidenta que en Cristina es la proscripción del peronismo y me parece que eso está bien. O sea, necesitamos más dirigentes. Hay muchos dirigentes del propio espacio, muchos que uno consideraría mucho más cercanos en términos de ideología y afinidades, que no están diciendo Cristina libre. Entonces, desde ese lugar me parece bien. Ahora, tampoco, digo yo, ¿no? A riesgo de equivocarme, pero tampoco leamos todo de lo que transmite Pichetto, ¿no? De lo que dice o deja de decir él mismo de la propia reunión. Es su análisis, claro, ¿no? tampoco Pichetto es el Pichetto visionario. Es su análisis, está bien. O sea, de hecho, habíamos puesto en valor acá, ¿se acuerdan el discurso sobre la reforma laboral? O sea, tuvo una primera parte, después se tiró contra China, bueno, no importa, pero tuvo una primera parte... Política exterior es más raro. Parece, tuvo una primera parte que hablaba de lo que va a generar la reforma laboral y está bien. Y a mí me parece que también actúa en defensa propia, porque él... Es precavido. Él ve el escenario. Pichetto, sobre todas las cosas, es un hombre vivo. Ve el escenario de proscripción, ve lo que está queriendo hacer, ve el avance. Entonces dice, bueno, frenemos esto. Después hace una traducción y después también hay que ponerle sentido a la unidad,
¿no? La palabra unidad per se no dice nada, ¿no? La unidad es para qué, con quién. Y hay hombres que además, voy a decir esto, son, o personas, digo, hombres, mujeres, que son mejores conducidos que conduciendo, ¿no? Y me parece que Pichetto u otros les caberá, han sido mejores conducidos. Teresa, ha sido un placer. Un gusto, gracias a usted. ¿Algo por agregar que haya quedado ahí colgado que te importe destacar? No, un poco siguiendo la línea de Luis, lo que sí creo es que no va a haber demasiadas oportunidades futuras para equivocarse. Y creo que dentro de un año y 3, 4 meses, tenía contados los fines de semana y ahora se me olvidaron, es el nuevo cierre de listas con candidatos a presidente, a gobernador y a legisladores. No hay espacio para equivocarse, no hay espacio para compensaciones, se enoja fulano, se enoja mengano, no, digo, esta vez es para y por esta sociedad que tenemos que lograr sacarla de este subsuelo que ojalá esté sublevado rápidamente. Muchas gracias. A ustedes.